Hola, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros espectadores de Latinoamérica al webinar Válvulas de expansión electrónicas, actualización de portafolio impartido por el ingeniero Emiliano Bauta. Esperemos que este tema pueda fortalecer el aprendizaje y conocimiento de todos nuestros espectadores y les damos las gracias por asistir. A continuación, les voy a compartir información práctica que les va a servir durante toda la sesión. Como pueden ver aquí en la parte superior izquierda les va a aparecer lo que es la cámara web de nuestro panelista. En ocasiones ahí nuestros panelistas activan la cámara y en este caso se puede ver en este recuadro. Aquí más abajito podrán ver lo que es el apartado de preguntas y respuestas. Por aquí ustedes en este recuadro nos podrán compartir cualquier duda, comentario que tengan ahí durante el transcurso de la sesión y nosotros lo vamos a recibir con mucho gusto por ahí. También podrán aquí seleccionar reservar una reunión con ventas. Ahí si ustedes le dan clic a este recuadro, los va a redirigir y les va a abrir su correo electrónico para poder ahí mandar un correo y ya posteriormente ahí el equipo de ventas se pone en contacto directo con ustedes para poder reservar esta reunión. Y aquí más abajito podrán ver todos estos recuadros aquí que son para personalizar su experiencia. Ustedes aquí pueden ocultar o mostrar todos los recuadros que ven aquí en color rojo y solo se les va a hacer el ajuste ahí dentro de su pantalla y si ustedes lo pueden acomodar a como ustedes les agrade más. Dentro aquí de estos recuadros pues está lo que es el recuadro de certificado. Les recordamos ahí que todos nuestros webinars cuentan con un certificado de participación personalizado y ustedes lo podrán descargar ya ahí en cuanto finalice el webinar. Solo les va a pedir como requisito mínimo haber estado 45 minutos seguidos dentro de esta sesión para que sean aptos ahí para poder descargar el certificado. También dentro de estos recuadros tenemos lo que es la encuesta de satisfacción. Aquí nosotros les pedimos mucho su apoyo para que al finalizar el webinar nos apoyen ahí en contestar estas tres preguntas súper rápidas. No les toma mucho tiempo, pero para nosotros es muy importante su opinión y retroalimentación para ir mejorando cada webinar para ustedes. Y por último de estos recuadros tenemos aquí también la opción de reacciones. Aquí si ustedes gustan compartirnos alguna reacción durante el transcurso de la sesión, también es bien recibido por nosotros. También los invitamos en este apartado a registrarse al newsletter. Ustedes aquí podrán recibir las primicias de las noticias, eventos, novedades. Incluso ahí nosotros también les compartimos el calendario de los siguientes webinars para que se puedan suscribir. Entonces ahí, si quieren registrarse para tener ahí primicias de nuestras novedades, los invito aquí a darle clic. Y también les recuerdo que aquí tenemos lo que es la información de nuestro panelista. Aquí está visible su información. Si ustedes quieren más adelante ver algo a detalle con el ingeniero, aquí lo pueden revisar sin problema su información de contacto. Y les recordamos que tenemos nuestra lista de recursos en donde ustedes podrán encontrar lo que es el link a nuestra Danfoss Product Store, a nuestra página web Danfoss, así como la presentación del día de hoy para que ustedes puedan revisarla a detalle. Y pues bueno, ahora sí, una vez dicho esto, espero que puedan tener una buena sesión y le cedo la palabra al ingeniero Emiliano para que pueda seguir con la presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Arely. Buen día a todos los participantes. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Hoy el tema es de válvulas de expansión electrónica. Vamos a ver un poco la aplicación, las características de las válvulas, qué novedades tenemos en los últimos tiempos. Es un producto ya maduro que ya lleva su buen tiempo en nuestros mercados, pero bueno, hubo una actualización hace unos años que vale la pena recordar, actualizar un poco el portfolio, las capacidades y características, y vamos a trabajar mucho también en la parte de electrónica, que es donde está el secreto de lo que es el correcto funcionamiento de una válvula de expansión electrónica. ¿No? Bueno, vamos a empezar con un repaso
de algunos principios de refrigeración. Acá tenemos un gráfico que representa lo que es un ciclo frigorífico, donde tenemos dos intercambiadores, uno de alta temperatura, alta presión, y uno de baja presión y baja temperatura. Y específicamente en el de baja temperatura es donde actúan las válvulas de expansión, ¿no? Ya no solamente las electrónicas, sino las termostáticas. Entonces, la función de ellas va a ser generar una caída en la de presión para que el fluido ingrese a la campana y esté en zona de transición, o sea, que sea mezcla, y podamos tener una menor temperatura a la temperatura del ambiente a enfriar y podamos tener la transferencia, ¿no? Y en la salida vamos a tener lo que se denomina el sobrecalentamiento, que es algo que vamos a repasar ahora para definir esta medición, este estado del refrigerante, que es muy importante, pero como técnicos para evaluar el funcionamiento de un sistema, pero para la válvula de expansión electrónica es el principio de funcionamiento y es lo que hace a la apertura y al cierre de la misma, ¿no? Y bueno, ¿cómo podemos definir el sobrecalentamiento? Bueno, se refiere al aumento de temperatura, o sea, calor sensible. Si fuera cambio de estado, sería calor latente, pero como es mesurable y se mide en escala de temperatura, es calor sensible. De un vapor, en este caso de un vapor de refrigerante, sobre la temperatura de saturación que corresponde a la presión particular. Y esto nosotros lo encontramos en la salida del evaporador, donde ya el refrigerante trabajó con el calor latente, absorbió todo lo que podía absorber esa porción de refrigerante y ya está aumentando su temperatura en calor sensible. Por eso en la salida del evaporador tenemos sobrecalentamiento, queremos tenerlo porque lo contrario sería retorno de refrigerante en estado líquido al compresor, ¿no? Y quien se encarga de generar eso es la válvula. Bueno, en lo que es un circuito de refrigeración, el refrigerante se va a encontrar en varios estados, ¿no? Líquido subenfriado en la salida del condensador, vapor sobrecalentado en la salida del evaporador, y después tenemos mezcla, líquido y vapor dentro de lo que son los intercambiadores, ¿no? Cuando estamos trabajando con calor latente principalmente. Cuando la relación entre la presión y la temperatura que debería tener, según ya no la regla la usábamos hace muchos años, según la aplicación telefónica que tenemos ahora, que cumple la función de la regla, no se cumple, nos indica que el refrigerante está sobrecalentado o sobreenfriado. ¿Mm? Entonces, siempre hay que recordar, cuando yo hablo de sobrecalentamiento, siempre me voy a estar refiriendo al evaporador. Yo como técnico tengo que ir a una obra, evaluar el funcionamiento, porque no está rindiendo. Lo primero que voy a hacer es medir sobrecalentamiento. Voy a tener mi presión, mi temperatura, voy a convertir la presión en temperatura con la aplicación y voy a hacer la cuenta para saber cuántos grados de sobrecalentamiento voy a tener. En el caso de que tuviera algún problema en la condensación, haría lo mismo con el condensador, pero no mediría sobrecalentamiento, mediría subenfriamiento que tengo para saber si está rindiendo mi condensador. Eh, bueno, donde lo que les decía un poco me anticipé, en la línea de líquido, en la salida del condensador, lo que yo voy a medir es subenfriamiento, no tengo sobrecalentamiento. Por eso siempre piensen en esta regla: subenfriamiento, condensador; sobrecalentamiento, evaporador. Son las dos mediciones o los dos valores calculados principales que tenemos para analizar el funcionamiento de un circuito frigorífico. En cuanto a la válvula de expansión electrónica, si bien el subenfriamiento es importantísimo porque me asegura de
llegar con 100% líquido, amén de pasar por cañería, filtros, solenoides y demás restricciones que pudieran llegar a generar expansión. Lo más importante, lo que yo deseo con la electrónica, con la válvula, en el conjunto, es mantener un sobrecalentamiento regulado. ¿Y cómo y dónde se mide el sobrecalentamiento? Creo que un poco lo fuimos dando a entender, ¿no? Pero bueno, tradicionalmente en un sistema vamos a necesitar un manómetro con su baja presión y un termómetro más la reglita, la famosa reglita de refrigerantes, que bueno, un poco nos hemos actualizado y en el día de hoy ya tenemos nuestra aplicación para el teléfono, en donde ponemos el refrigerante que tenemos en el circuito, la presión medida y nos va a dar acá un valor de temperatura. Con el valor calculado más el medido, hacemos una cuenta y esa cuenta nos va a dar el valor de sobrecalentamiento que estamos teniendo en la salida del evaporador en un momento dado, porque también es importante eso. No es lo mismo la puesta en marcha que una cámara que ya está trabajando en régimen. Entonces, es normal un sobrecalentamiento alto en puesta en marcha y un sobrecalentamiento más estable y más bajo en régimen. Pero bueno, este kit de herramientas es lo tradicional para utilizar con un sistema que tenga una válvula de expansión termostática. Ahora vamos a ver hacia adelante cuando tengamos un kit de válvula electrónica, que lo único que necesitamos saber, hacer para saber el sobrecalentamiento del sistema es ingresar un parámetro. Así que cambia mucho el tema de la operación para el técnico y tener mayor cantidad de datos que nos sirvan para ir viendo el estado del sistema. ¿Mm? Bueno, lo que les había comentado, para hacer la lectura necesitamos la presión del manómetro, esa presión la vamos a convertir a temperatura usando la regla o la aplicación, vamos a medir la temperatura con un termómetro en el mismo punto donde se toma la presión, cerca del bulbo de la válvula. Y acá lo que se hace es una resta de la temperatura del termómetro, la real, menos la temperatura de saturación. Y ese valor siempre tiene que ser positivo. Si es negativo, estamos haciendo algo mal. Siempre tiene que dar un valor positivo y ese va a ser nuestro sobrecalentamiento. Entonces acá tenemos una representación donde pueden ver en la parte inferior la válvula de expansión, la bobina del evaporador y en la parte superior tenemos la toma de presión, la toma de temperatura, el ecualizador y el bulbo, y en ese punto es donde yo quiero medir el sobrecalentamiento. Entonces con temperatura y presión, convierto la presión en temperatura y hago la cuenta, que es la temperatura real medida menos la temperatura de saturación correspondiente a la presión, y eso va a ser mi sobrecalentamiento. ¿Mm? Las válvulas termostáticas también tienen en consideración el sobrecalentamiento, pero lo hacen diferente, lo hacen a través de la ecualización de presión y la presión convertida de la temperatura a través del bulbo. Entonces con eso mecánicamente ellas también saben cuál es el sobrecalentamiento, ¿no? En cambio, una válvula electrónica, lo vamos a ver más adelante, tenemos propiamente un transmisor de presión y un sensor de temperatura. Por lo tanto, ahí ya podemos ir vislumbrando de que una válvula electrónica tiene la mejor lectura, más rápida y más precisa. Bueno, y después cuando se habla de sobrecalentamiento, hay dos oportunidades donde se discute mucho en cuanto a lo que es la válvula de expansión y lo que es el sobrecalentamiento del sistema, que eso está más relacionado otra vez con la selección de un compresor. ¿Mm? ¿Por qué les digo eso? Porque muchas veces me dicen, bueno, pero yo puedo medir el sobrecalentamiento cercano al compresor. Podés hacerlo, pero eso está más relacionado con el sobrecalentamiento máximo que soporta un compresor. Los compresores tienen zonas de trabajo segura, delimitadas por temperatura de evaporación y condensación, y un sobrecalentamiento máximo. Generalmente el área normal, te dije, te da hasta 20K de sobrecalentamiento y el área restringida hasta 10, 12K de sobrecalentamiento. Ese no es el sobrecalentamiento al cual estamos hablando nosotros. El sobrecalentamiento que necesitamos acá es el de la salida del evaporador. Ese es nuestro punto de control. Es una de las preguntas que más hacen, así que siempre lo aclaramos.
Y bueno, ¿cómo podemos regular un sobrecalentamiento? Bueno, en principio, algo bueno que tenemos es una aplicación que se llama TVX Tuner, que básicamente es una herramienta que te ayuda a regular el sobrecalentamiento. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, primero obviamente le vamos a indicar a esta aplicación el refrigerante y el tipo de válvula que tenemos y nos va a dar, esta aplicación nos va a pedir que le indiquemos qué sobrecalentamiento medimos. Entonces vamos a poner el sobrecalentamiento que medimos, 12, 13, 11, 5, lo que sea. Y en función de eso, sabiendo el modelo de válvula, te va a decir cómo tenés que trabajar con el regulador de sobrecalentamiento, si tenés que abrir, si cerrar y cuánto. Te va a dar media vuelta, un cuarto de vuelta. Y una vez que vos sabes eso, actúas sobre la válvula, regulás, esperas un tiempo que mismo la aplicación se temporiza 10, 15 minutos y te va a pedir que indiques el sobrecalentamiento actualizado. Vas a tener que volver a medir y de esa manera vas a poder, digamos, hacerlo en función del conocimiento que tiene esta aplicación para regular. ¿Por qué es interesante? Porque no todas las válvulas trabajan con, digamos, la misma regulación. En algunos modelos, una vuelta es un grado, en otros modelos, dos vueltas es un grado que se trabaja y es difícil recordarlo. Entonces, esta aplicación nos ayuda a hacerlo más rápido y más preciso. Bueno, vamos a hablar un poco de la diferencia entre una válvula de expansión termostática contra una electrónica, a ver cuáles son las bondades que tiene una electrónica versus una termostática. Vamos a trabajar con este gráfico en el cual tenemos en un eje la capacidad kilowatts o grado de apertura, es lo mismo, y abajo tenemos el sobrecalentamiento. Y vamos a tener diferentes curvas que corresponden a diferentes orificios, diferentes tecnologías de válvula, y hay un patrón que está marcado en verde, que ahora vamos a hablar de eso. Que es esta curva que se denomina curva de mínimo sobrecalentamiento estable. Esto es una curva calculada en la cual se establece cuál es el sobrecalentamiento mínimo que se puede tener de manera estable a determinada capacidad, ¿no? Entonces sabemos que para 8 kilowatts, cuál es el máximo, el mínimo sobrecalentamiento estable, o para 2 kilowatts sabemos cuál es el mínimo sobrecalentamiento estable que podemos manejar, ¿correcto? Entonces, esta básicamente es la curva técnicamente o calculada deseada. Es lo mejor que podríamos llegar a tener. Entonces vamos a ver desde la parte teórica y a la práctica cuál es la que está más cerca de estar copiando esa curva. Bueno, por ejemplo acá estamos haciendo un ejemplo en el cual estamos seleccionando para unos 7 kilowatts una válvula, ¿no? Eh, Y bueno, según software, por ejemplo, me da una tobera número 8 que me está dando, básicamente que está lo más cerca posible a la curva verde, cerca de la zona de los 4 kilowatts. Pero yo, por ejemplo, estaba seleccionando para 7 y estoy en la zona de 9, 10 kilowatts. Entonces, pareciera ser que está un poco lejos, pero bueno, no está mal tampoco. Si yo cambio a una tobera más grande, ¿no? Porque un alto sobrecalentamiento indica una válvula o un orificio, en verdad, más chico. Si yo aumento el orificio, estoy mucho más cerca, pero estoy ya rozando acá en la zona estampanciada de los 4 kilowatts. Y recuerden, nosotros siempre estamos seleccionando una tobera para la capacidad máxima, con todo lo que es el agregado de capacidad de resguardo, de seguridad. Entonces, estamos yendo a la peor condición. Normalmente trabajamos en menor capacidad, pero bueno, no estamos tampoco tan mal acá. Y para demostrar lo contrario, bajo sobre la tobera original, que era la 8 a una tobera 7, y acá sí ya estoy totalmente fuera de rango, en ninguna condición voy a estar cerca, ¿no? Estoy bastante lejos de la curva ideal, que es la verde. Estoy yendo para el otro lado. Una tobera más chica, lo cual indica que por más que quiera abrir, no va a poder llenar bien el evaporador y voy a tener un sobrecalentamiento más elevado. Pero bueno, hasta acá no hay ninguna novedad. Ahora,
La idea es demostrar qué pasa cuando empiezo a tener oscilaciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando sube la presión de succión o cuando cae la temperatura externa y me baja la temperatura o la presión de condensación? ¿Cómo afecta esto a una válvula termostática? ¿Y cuál es la diferencia con una válvula electrónica en ese caso, ¿no? Bueno, recuerdan que recién comentamos un poco de lo que hacíamos cuando regulábamos. Bueno, lo que hacemos cuando regulamos una válvula de expansión electrónica es mover la curva. La curva en sí no cambia su forma, sino que se mueve sobre el eje. Fíjense, acá tengo la tobera número 8, que fue la primera que elegimos, que no estaba mal ahora que lo vemos, comparado con la 7. La 9 estaba muy, muy cerca de esto, pero vamos a ver qué pasa cuando quiero regular esta tobera. Oh, me corrí. Y fíjense que en el punto de control, donde estábamos en estos 7 kilowatts, yo mido y estoy acá en 8K de sobrecalentamiento, lo cual está perfecto. O sea, si vos me decís tengo 8K de sobrecalentamiento en el evaporador, es excelente. Ahora, eso sucede solamente a la capacidad máxima. Cuando la capacidad empieza a disminuir, fíjense qué pasa con la curva de la tobera. Cruza la curva verde y esta zona de retorno, de refrigerante líquido. Entonces, muchas veces lo que nos pasa es que regulamos sobrecalentamiento en una condición, generalmente lo hacemos en la puesta en marcha, muchas veces incluso con alimentos o sin alimentos, y podemos llegar a tener estas situaciones. Fíjense que yo regulé en un punto, pero cuando baje la carga me va a cruzar y puede ser que tenga retorno de refrigerante líquido. O sea, la válvula obviamente se va a cerrar, pero puede ser que tengamos algo de retorno. Es un problema eso. Ahora veamos qué pasa cuando la succión cambia, que eso es algo más común, ¿no? Cómo actúa una tobera o cómo se comporta la curva cuando aumenta la presión de succión. Fíjense que acá lo que se termina corriendo en verdad es el límite con el cual estaba comparando yo a la tobera, entonces el sobrecalentamiento mínimo tiende a aumentar. Por lo tanto, aunque yo no haya movido la tobera, no haya corrido la regulación de sobrecalentamiento, el sobrecalentamiento mínimo ha aumentado. Por ende, puede ser que pueda llegar a tener en esta zona, entre los 6 y los 2 kilowatts, una zona de riesgo. Entonces yo no quiero esto. Es un problema que puedo llegar a tener. Ahora, ¿qué pasa con la temperatura de condensación? Esta es una condición muy común que se está dando en muchos lugares. Antes teníamos lugares de frío, lugares de calor, y hoy tenemos lugares que en invierno hace mucho frío y en verano hace mucho calor. El clima está cambiando. Y es muy común, por ejemplo, acá en Argentina, que las carnicerías o tiendas de barrio, los técnicos tengan que ir en invierno a regular válvulas y en verano a cambiarlas, porque, bueno, son dos ajustes muy diferentes. Pero veamos qué pasa cuando la temperatura exterior toma algún tipo de acción sobre el funcionamiento de la válvula. Acá tenemos, fíjense, la curva con una temperatura de condensación de 32, que es el caso testigo que veníamos viendo. Ahora, cuando empieza a disminuir la temperatura, fíjense que la curva ha cambiado para mal, básicamente abre menos la válvula y lo que está pasando es que tiende a aumentar el sobrecalentamiento. Si sigue bajando, la situación empeora y voy a tener cada vez más sobrecalentamiento. Esto es una condición típica de variación de temperatura externa. O también a veces pasa cuando tenemos unidades condensadoras grandes con dos forzadores y de fábrica viene cableado o preparado de que cuando arranque el compresor arranquen los dos forzadores, que en condiciones normales no trae ningún problema. Cuando estamos en invierno puede llegar a ocasionar baja presión de condensación. Ahí mi consejo o recomendación es utilizar un presostato encapsulado en al menos uno de los forzadores con un objetivo fijo, entonces que quede un forzador trabajando con el compresor y si hace falta, como una segunda etapa, que ingrese el segundo forzador del condensador.
Eso me ha resultado a mí en muchas ocasiones, realmente es algo sencillo de hacer. ¿M? Pero bueno, fíjense cómo una válvula termostática se ve, digamos, influenciada tanto por la demanda, por la presión de succión y la presión de descarga, ¿no? Ahora, ¿cómo es el trabajo en una válvula de expansión electrónica? Bueno, sobre la curva ideal, la tobera 8 es esta, y esta es la válvula electrónica. Fíjense que el principio de funcionamiento de la válvula electrónica se denomina MCS, que es mínimo sobrecalentamiento estable, que es un algoritmo de Danfoss que ha desarrollado para copiar la curva teórica mínima estable de sobrecalentamiento. Y la diferencia que tiene la válvula de expansión electrónica es que lo puede hacer en todo tipo de condiciones, no se ve influenciada por lo que es temperatura exterior o presión de succión o variación de carga. ¿M? O la válvula electrónica, para empezar, no depende de ningún medio externo o sea, no depende de presiones ni de condiciones externas para su apertura, que es la principal diferencia que tiene con una termostática, que depende de la presión, ¿no? Hay una relación de presiones entre el diafragma, el resorte y la presión del evaporador, eh, que es lo que hace a la apertura o cierre de la válvula. En las válvulas electrónicas, el medio de apertura o el trabajo lo aporta la bobina eléctrica, ¿no? Por magnetismo hacemos la apertura de la válvula. Entonces, a mí no me importa la presión tanto de descarga, de línea de líquido, perdón, o la de succión. Va a abrir siempre en función del sobrecalentamiento que está midiendo. Entonces, me permite copiar básicamente la curva teórica deseable, a diferencia de la termostática. Bueno, y acá vemos la curva comparada de la válvula KB, que es nuestra válvula electrónica con modulación PWM, con las otras curvas que estuvimos trabajando en este ejercicio teórico para entender un poco cuál es la diferencia. Fíjense que primero expliqué el sobrecalentamiento para después venir acá y tener esta relación, porque el sobrecalentamiento básicamente es el secreto del correcto funcionamiento de este tipo de válvulas, ¿no? Entonces necesitamos entenderlo para saber configurarlo y para entender cómo va a estar trabajando. Ahora, ¿cuáles son los beneficios del uso o la aplicación de válvulas de expansión electrónicas? Bueno, comparado con una termostática, muchas veces las termostáticas necesitan un ajuste manual. No está mal tocarlo, sí está bien saber qué es lo que hay que hacer, entender el sobrecalentamiento y cómo se mide, pero hoy con esta aplicación que les decía, creo que se hace mucho más sencillo. Uno le pone el sobrecalentamiento actual, le pone qué sobrecalentamiento quiere y la aplicación misma ya te da cuántas vueltas tenés que darle, y te dice cuánto tiempo tenés que esperar para hacer la próxima medición. Así que es mucho más sencillo hacerlo. Anteriormente mucha gente decía, no, traten de no tocarla porque después cuesta volver a ponerlo en el mismo lugar. Bueno, hoy se puede hacer. Sí hay que tener en cuenta, como les decía, cuándo lo vamos a hacer. Si lo hacemos en puesta en marcha con carga plena, puede ser que estemos dando menos sobrecalentamiento de lo necesario. Si lo hacemos con la cámara vacía, tampoco. Entonces hay que tener, digamos, una buena consideración en ese punto. ¿Mm? Las termostáticas son muy buenas controlando, pero son muy buenas controlando las condiciones de diseño. Cuando empezamos a mover las condiciones, como les había mostrado, la temperatura externa actuando sobre la presión de condensación, la presión de succión variando, eso puede hacer que se desestabilice y no tengamos el rendimiento necesario. ¿Mm? Cuando tenemos muchas cargas variables, a las válvulas electrónicas les cuesta dar una respuesta igual de veloz que una válvula electrónica. Bueno, lo que les decía, son sensibles a las condiciones de operación. Ni hablar de cosas que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, una sola les voy a decir. Las válvulas electrónicas hoy en día son multirefrigerantes, incluido el CO2. El portfolio nuevo es para todos los refrigerantes, o sea que uno tiene en su stock para servicio una válvula, un cuerpo de válvula electrónica que te sirve para todo. Entonces, vos con las termostáticas tenés por cada refrigerante, por cada zona
de temperatura de trabajo por cada rango B, rango N, incluso si es MOP o no es MOP, entonces cambia mucho. También algo que esto creo que viene dentro de la folletería de Danfoss. Nosotros cuando hablamos de sobrecalentamiento teórico es uno, pero para la válvula hay varias etapas de sobrecalentamiento, porque tenemos el recalentamiento estático, que es el recalentamiento necesario para vencer la fuerza del muelle, generalmente es de 4K. ¿M? Después tenemos el recalentamiento de apertura, que es el recalentamiento requerido para mover el vástago de la válvula a asiento. Y después tenemos el recalentamiento de operación. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo un límite al sobrecalentamiento mínimo, que va a ser igual al sobrecalentamiento estático y al de apertura. Recién ahí la válvula va a empezar a abrirse. Entonces, las termostáticas tienen esta característica de que necesitan un sobrecalentamiento mínimo para abrir. Muchas veces es considerable. En cambio, con una válvula electrónica yo puedo tranquilamente estar en los 4K de sobrecalentamiento modulando perfectamente porque no tengo esta restricción, que es una restricción mecánica para la apertura. No olviden que la termostática es un balance de fuerzas y parte del sobrecalentamiento se transforma en fuerza para generar la apertura. Con las electrónicas eso no pasa, entonces podemos trabajar con sobrecalentamientos estables muchos menores que con una termostática. Bueno, acá está un poco la representación de lo del bulbo, y en contra, cerrarla es la presión del resorte o el muelle y de la presión de evaporación, ¿no? Acá puede ser con compensador o si es sin compensador es la que toma internamente, pero básicamente este es el balance de fuerzas que tenemos. ¿M? Y ahora, del lado de las electrónicas, tenemos un ajuste que es adaptativo, que va modulando en función de la carga, adaptándose constantemente, que lo hace en diferentes condiciones de carga y de operación, ¿no? Con temperaturas externas que varían o presiones de succión. De hecho, cuando empezamos a trabajar con las válvulas electrónicas, el motivo fue que íbamos a trabajar aprovechando las bajas temperaturas para hacer low condensing, que es una estrategia para generar un ahorro. Tengan en cuenta que en cualquier sistema teórico, ¿no? Bajando un grado la temperatura de condensación o subiendo un grado la temperatura de evaporación, cada uno de esos representa un 3% de ahorro, que es mucho. Entonces, si yo puedo aplicar low condensing o succión flotante, voy a poder generar ahorro. Ahora, eso yo no lo puedo hacer con válvulas termostáticas por los motivos que acaban de ver, de que al hacer eso o tener esas dos variables flotantes, exigen mucho a la termostática, lo cual nunca va a poder funcionar. Por eso la válvula electrónica se luce en ese tipo de aplicaciones. De hecho, es uno de los principales argumentos para su utilización, ¿no? No requiere sobrecalentamiento para su apertura, ya lo vimos, no necesita esa fuerza mecánica, lo hace a través de la bobina. Compensa con grado de apertura más alto cuando hay baja presión de condensación. Acá es importante cuando seleccionamos las válvulas, siempre seleccionarlas cerca, o sea, de la carga necesaria que me informan, que esa carga me dé a un 80% de la capacidad total de la válvula, para que me quede ahí un 20% de reserva. La válvula electrónica se lo puede manejar sin ningún problema. En cambio, con las termostáticas las seleccionamos al 100, por ejemplo, de carga. ¿Y por qué le dejo ese 20? Y bueno, para recuperar, primero para la puesta en marcha, para tener menor tiempo de entrada en régimen, después para recuperar post deshielo, cuando tengo la cámara fría, caliente, ese porcentaje extra me permite abatir rápido y que se sienta menos en el producto el descongelamiento, ¿no? Lo que me permite tener una calidad de frío mucho mejor. Y se habla de, en su aplicación,
en cuanto a la sumatoria de todos los ahorros, entre un 8 y un 12%, obviamente depende de cada sistema y demás, ¿no? Algo que también muchas veces se olvida es que la válvula de expansión, obviamente dijimos, tiene la función de controlar el flujo de refrigerante líquido para entrar al evaporador, así como tener una función de válvula solenoide. O sea, la válvula termostática es la que modula en función del sobrecalentamiento y trabaja con una válvula solenoide para hacer el cierre, porque las válvulas no cierran 100%. En cambio, las válvulas de expansión electrónica cumplen doble función. Modulan y también cierran, o sea, reemplaza tanto a la termostática como a la válvula tradicional de solenoide. Yo no necesito agregar una válvula de solenoide porque la válvula electrónica en función y casi en su característica técnica lo es una válvula solenoide con un orificio calibrado que es el que genera la expansión. Así que ocupa la función de dos productos. Importante, y esto es la diferencia de otra tecnología de válvulas, es que cuando hay corte de luz, la válvula se cierra, ¿m? Como una solenoide normal, evitando la migración de refrigerante. Hay otra tecnología de válvulas, que son las que se denominan con motor paso a paso, que si se llega a cortar la luz, queda en la misma posición. Por eso después tenemos conexiones a UPS o a capacitores que le permiten cerrarse. Este tipo de tecnología, las AKB, la modulación con PWM, por suerte tienen esta función que con corte de luz se cierran. Bueno, ¿cómo trabaja un poco la válvula de expansión? Es por una, digamos, por ancho de pulso. O sea, toma ciclo de 6 segundos. Si quiere modular a 50, va a estar 3 segundos abiertas y 3 segundos cerradas. Para medir todo esto, lo hace a través de un transmisor de presión y un sensor especial que designado para medir la temperatura en el caño de succión. Ahí recomendamos utilizar el tipo de sensores AKS-11, son los negros que tienen, digamos, la parte del sensor con superficie cóncava que sirve para aplicar directamente sobre el caño y me da mayor área de contacto con la cañería, lo cual mejora mucho tiempo y precisión de la lectura. Aparte ya vienen con un puerto para pasar, digamos, el cable de sujeción que estemos utilizando, lo cual lo hace mucho más práctico. Y después voy a tener sensor de fin de deshielo, de entrada y de salida, y en función de estos dos puedo promediar que el sensor de termostato sea 100% la entrada, 100% la salida o un mix. Y después también puedo agregar un sensor de producto o un sensor que se denomina Danfoss S6 que me permite hacer varias funciones. Bueno, lo que les decía un poco, cómo trabaja. El algoritmo está siempre midiendo el sobrecalentamiento y procesando y diciendo cuál tiene que ser el grado de apertura, ¿no? Y en función de eso, en un periodo de 6 segundos, si quiere regular un 50%, va a estar 3%, 3 segundos encendida, 3 segundos apagada. Y así lo va haciendo constantemente. Realmente es muy sencillo el funcionamiento y muy seguro porque no tenemos motores electrónicos, ni encoders, ni nada. Tenemos solamente una bobina y un mecanismo de mecánico, que en este caso acá lo que estamos viendo es una válvula servo, que son las AKB15, que ahora las vamos a hablar, pero en los que el portfolio normal, que es la AKB10, ni siquiera es con servo, es de accionamiento directo, lo cual lo hace muchísimo más sencillo. Una vez que se alcanza el objetivo, la válvula se mantendrá cerrada funcionando como solenoide. Y el objetivo, obviamente, es el objetivo de temperatura. Lo que comanda la apertura o cierre de la válvula es el termostato, porque obviamente el control tiene la función de termostato. Ahora, ¿cuánto porcentaje va a ser? Eso lo manda el sobrecalentamiento. Si tenemos con la apertura un sobrecalentamiento alto, la válvula va a abrir mucho. Si tenemos un sobrecalentamiento bajo, la válvula va a abrir lo mínimo necesario para mantener ese mínimo sobrecalentamiento estable.
Bueno, acá nuevamente, fíjense cómo puede ir trabajando la válvula, ¿no? En ciclos de 6 segundos puede ser que esté 4 segundos abierta, 4 segundos cerrada, o puede ser que esté 3 segundos abierta o 3 segundos cerrada, o 2 segundos abierta y 4 cerrada. Y así constantemente lo va haciendo de manera muy sencilla y segura, manteniendo el sobrecalentamiento que calcula el controlador. Fíjense que ya empiezo a hablar más del controlador porque el secreto está en el controlador. La válvula es un medio mecánico interesante, pero el secreto del buen funcionamiento está en el controlador acá. Y bueno, y para la apertura lo que tenemos es una bobina tradicional del programa de bobinas que ya conocen, la 6701, son las bobinas tradicionales. Si bien cuando tengamos diferenciales muy grandes, tenemos bobinas un poco más grandes, las bobinas tradicionales que vienen trabajando son las que van a ver también en estos sistemas. Y acá, por ejemplo, están viendo un sistema que es de accionamiento directo. Cuando se energiza la bobina, levanta la armadura y permite el flujo de refrigerante a través de la tobera. De esa manera tenemos apertura de válvula. ¿Mm? No es lo que se modula, digamos, esta diferencia digamos, entre la armadura y el asiento de la válvula. No es eso lo que modulamos, la modulación es PWM. Entonces lo lleva a un porcentaje. Si durante 6 segundos, que es el ciclo, está abierta 3 y cerrada 3, digamos, decimos que está al 50%. Y así lo va haciendo constantemente. ¿Mm? Bueno, presentando lo que es la AKBP. El programa inicial fue AKB. Teníamos las válvulas AKB para refrigerantes tradicionales, las AKBA para amoníaco, las AKBH para altos diferenciales de presión y posterior para CO2. Y ahora se suma la AKBP. Bueno, un poquito de historia. Todo lo que es el programa AdaptCool de Danfoss tiene más de 30 años, y ha sufrido muchos cambios en los diseños, obviamente para mejorar los rendimientos y adaptarse a los cambios de mercado. El último gran cambio fue todo lo que es la aplicación para utilizar CO2. Este, en cuanto a las válvulas electrónicas, las últimas mejoras, obviamente, fue para adaptarse a lo que es descongelamientos adaptativos, presión de succión flotante, y principalmente era la utilización del modelo AKBH para CO2. Que el modelo AKBH sigue estando, pero ahora con el nuevo modelo AKBP reemplazamos o unimos dos portfolios en uno. Entonces tenemos que la misma válvula que podemos aplicar en una cámara frigorífica con una unidad con 404 es la misma válvula que voy a poner en un supermercado aplicando CO2, lo cual reduce mucho la cantidad de códigos y realmente habla de que son válvulas realmente sobradas para las aplicaciones de 404 si es que pueden trabajar en CO2, ¿no? Son válvulas realmente muy robustas. Obviamente siempre estamos pensando reducción de complejidad, que sea fácil adquirir y que un producto sirva para muchas cosas, darle más rango de capacidad, se han agregado más toberas para tener no capacidad más grande, sino capacidad más chica, porque cada vez se quieren aplicar en sistemas más pequeños. Y mejorar un poco lo que es la apertura, cierre y demás de la válvula. O sea, la reingeniería fue por ese lado. Eh, la válvula, la AKBP, obviamente ha cambiado algunas cosas. Obviamente se puede sacar la válvula anterior y poner la nueva. Los orificios lamentablemente no son intercambiables. El orificio del programa nuevo es diferente al orificio del programa anterior. Pero bueno, reducimos mucho la capacidad, ¿no? Antes teníamos AKB y AKBH, hoy tenemos solamente AKBP, así que eso nos permite reducir mucho la cantidad de productos. Por ahora tenemos 7 orificios para el programa, pero hay una tobera nueva que se está sacando, que es la 8. Este, el funcionamiento de pico de apertura mecánicamente se ha hecho que no sea tan cuadrático, sino que la pulsación sea menor, por lo tanto
se ha reducido mucho cualquier tipo de vibración o ruido que pudiéramos llegar a tener, lo cual hace que acústicamente se haya reducido un 50%. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Generalmente cuando hacíamos la puesta en marcha en el supermercado no había nadie, era las últimas horas del día y estábamos haciendo las pruebas y se escuchaba tal vez el apertura y cierre de las válvulas. Eso hoy se redujo un 50%, lo cual lo hace casi imperceptible a su funcionamiento. Bueno, fíjense, el portfolio tradicional entre lo que era HFC y CO2 era de 58 códigos, o sea, tenía 58 opciones de válvula y ahora con el nuevo modelo se redujo a 32. ¿Mm? Y también se ha aumentado la capacidad, pero se ha aumentado generalmente para abajo, básicamente, desde los 300 watts hasta los 19 kilowatts, que es la tobera 7, y no recuerdo ahora, pero sé que ya está la tobera número 8 para aumentar un poco la capacidad. Para abajo se aumenta para el uso con refrigerantes tradicionales como 404, 134, que en sistemas más pequeños quieren tener todas las ventajas que ofrece una electrónica, y en CO2 está aumentando la capacidad para arriba, porque se aplican obviamente todos los sistemas de CO2 tienen válvulas electrónicas, y estas se utilizan específicamente para las cámaras, entonces con la masificación del uso de CO2 cada vez están pidiendo mayor capacidad frigorífica. Bueno, acá tienen, por ejemplo, la tabla de capacidades para tener una referencia de cuáles son los rangos. Este, Acá está en una condición de evaporación de 4 grados, que es una condición no propia de refrigeración comercial, pero bueno, sirve de referencia. Y fíjense, para 404 vamos de los 240 watts a los 13 kilowatts. Para lo que es CO2 vamos de los casi 700 watts a los 38 kilowatts. Y para refrigerantes nuevos, que se está hablando mucho, como el 448 o el 449, vamos de los 340 watts a los casi 20 kilowatts, que son capacidades más que interesantes. Con el mismo cuerpo de válvula, dentro de la modulación de cuerpos son dos medidas. Lo normal es 3 octavos por media. Y lo que tenemos también es que las toberas son intercambiables, entonces yo puedo tener 3, 4 cuerpos y dos o tres kits de orificios. Los orificios vienen por bolsitas de kits. Te viene el orificio 0, 1, 2 y 3, y después te viene otra bolsita con el 4, 5, 6 y 7. Entonces puedo tener varias bolsitas de esas y básicamente tener menos cuerpos, pero armar y desarmar para tener, digamos, todo el portfolio completo con una reducción bastante grande de capital inicial. ¿Mm? Pero bueno, en vista general, el portfolio al día de hoy cuenta con, eh, si hablamos de entrada en capacidad, de las válvulas AKBP su portfolio inicial. Las AKBO, que estas válvulas se trabajan generalmente para fabricantes. Después pasamos a la AKB15, que es el modelo mayor a lo que es la AKB10, que a diferencia de esta es de accionamiento servo. Y después ya la más grande, que es la AKB20. La AKB20 nunca la vi, pero llega a unos 400 kilowatts, una válvula muy grande, muy grande. La KB15 generalmente la instalábamos en cámaras de baja temperatura con 404, pero como mucho la tobera 1, la tobera 2, en cámaras grandes. Hoy en día todo lo que estamos utilizando está dentro del portfolio de la AKB10, tanto para 404 como para CO2, por varios motivos. Primero porque CO2 nos da mayor rendimiento, y segundo porque las áreas o las cámaras cada vez tienden a achicarse, entonces con ese portfolio estamos casi 100% cubiertos. El programa de bobinas, como les decía, es el tradicional. Tenemos con diferentes conexiones, con terminal, con cable, con caja terminal. Y bueno, para ciertos mercados, como por ejemplo el de Estados Unidos, tenemos con las normativas y las condiciones que se necesita. Y después tenemos con un programa de bobinas ATEX para zona de antiexplosivo. ¿Mm?
Bueno, la aplicación de las válvulas, como les decía, es básicamente en la entrada del evaporador, en la línea de líquido, para alimentar el evaporador. Mm. Acá, por ejemplo, estamos viendo en la derecha lo que es el programa AKB, que es el del cual estamos hablando el día de hoy, con su controlador, una central de frío, bueno, todos los controles necesarios para su modulación. Y del lado izquierdo estamos viendo otro programa, que es el de válvulas también electrónicas, pero con motor paso a paso, que es otro tipo de tecnología con sus propias características, que se utilizan, generalmente se utilizan más en aire acondicionado. En refrigeración comercial, nuestra oferta inicia con las AKBP ahora, lo cual no indica que si es necesario se puedan utilizar, no hay ningún problema con eso. De hecho, el control electrónico de esta válvula de la AKB ya te permite trabajar agregando un módulo sobre las válvulas Colibrí o las ETS 5, 8 o 6. ¿Mm? Bueno, un poco lo que les había dicho del funcionamiento, y una manera de discriminar sería es que el programa inicial, AKB10P, es de accionamiento directo. ¿Mm? Eh, a- el conjunto de bobinas sobre la armadura, cuando actúa, libera y pasa al refrigerante. En cambio, en las AKB15 tenemos un pistón vertical que hace la función de aliviar el canal de presión para que el orificio actúe de manera vertical, y en el portfolio AKB20 en este caso ya es horizontal. ¿Mm? Esas son las principales diferencias que tenemos. ¿Cómo está compuesta la válvula? Bueno, tenemos el canal de entrada, la conexión de entrada, la conexión de salida en la parte inferior, en la parte azul. Sé que no están viendo mi el mouse, pero no estoy encontrando cómo hacer para que se vea. Si me acuerdo si era acá. Bueno, Emiliano, sí, sí, mira, abajito de la slide, en los tres puntitos que te aparecen, sí. ahí viene la opción de dibujar, habilitas y ya te aparece ahí la opción de cursor. Acá era. Acá era, está bien. Sí. Acá está. Bien. Entonces acá tenemos las dos conexiones de entrada y de salida. Tenemos la bobina con la armadura, que es donde ingresa la bobina. Obviamente en la parte superior tiene sus ajustes para bloquearla. Esto viene también incluso en las solenoides. En la parte interior tenemos un orificio. El portfolio AKB10 viene con un filtrín que ayuda a proteger al orificio, eh, lo cual no quiere decir que no tengan que poner filtro de línea de líquido. El filtro de línea de líquido cumple la función de proteger al sistema. Este filtrín cumple la función de proteger a la válvula. Pero fíjense que acá, yo sacando acá con una llave hexagonal, no me acuerdo si una 20 o 20 algo, saco la armadura, queda expuesto la tobera, que también es hexagonal, y también yo directamente de acá la saco, desenrosco, pongo otra tobera y puedo probar. O sea, es muy sencillo cambiar la tobera, no tengo que desmontar el equipo, la válvula, no tengo que hacer nada raro, solamente con sacar la parte de arriba tengo acceso a la tobera, y ya directamente de ahí puedo cambiarla. Bueno, y el portfolio más grande es diferente, como les había dicho. Todos creen acá que la tobera es esta, pero no, la tobera es esta. Esto es solamente un canal de alivio de presión para que por diferencia de presión la válvula abra. Es un principio de servo. Este, la realidad hace años que no estamos instalando estas válvulas, porque bueno, el mercado cada vez demanda capacidades más chicas, y con el uso de CO2, digamos, al tener tanta capacidad de transferencia, con el portfolio de AKB10P estamos casi sobrados.
y en el caso de que necesite mayor capacidad, no se trabaja con estas válvulas, se trabaja con otro portfolio que es la CCMT, que después más adelante tendríamos que hacer alguna charla para empezar a difundirla, que son las válvulas con regulación paso a paso que trabajamos en los sistemas de CO2, para la parte transcrítica, para la parte flash, que es interesante empezar a difundirlas. Bueno, hasta acá con la parte de la válvula, que es la parte mecánica. También vimos un poco al principio del sobrecalentamiento. Lo que nos está faltando es ver en sí el controlador, que es, como digo siempre, donde está el secreto del correcto funcionamiento de la válvula, porque como habrán visto, tampoco hay mucho para hacer sobre la válvula. No tiene ningún regulador, no es que la puedo confundir con otro modelo de otro refrigerante, porque es multirefrigerante, no tiene MOP, no tiene zona o rango de trabajo de temperatura, es un solo modelo y ya con eso ya tenemos la válvula. Ahora, todo lo que va a ser la modulación, control de temperatura, medición y control de sobrecalentamiento radica en el controlador. Creo que en la parte anterior han visto que se hablaba de un modelo que era AKCC 550. El modelo nuevo es AKCC 55, que es el nuevo portfolio que estamos lanzando, que ya hemos lanzado y ya lo tenemos trabajando en la región, que bueno, trae una nueva modulación de compacto, single coil y multicoil. El compacto van a ver que es un control más chico a lo que trabajábamos habitualmente, con un relé de menor capacidad sin protección, pero es para sistemas compactos, lo cual hace una gran opción para entrada y hacer las primeras pruebas con las válvulas electrónicas. Después tenemos el single coil, que sí es un controlador, que es el que están viendo acá, que es un controlador más grande, con mayor cantidad o potencia de salidas de relé para hacer de kilos por gas caliente, digamos, utilizar una gran opción de configuraciones eléctricas. Y después tenemos el multicoil, que tiene la ventaja de permitirnos trabajar con un solo controlador, que es similar a este, pero con 3 salidas para válvulas de expansión electrónica. Entonces, desde el concepto, la principal novedad es esa con el nuevo portfolio. Ahora, no es solamente lo único, porque sobre eso tenemos nuevas novedades. Obviamente, lo primero que van a ver es que cambió totalmente el hardware, cambiaron los displays, ya no son los displays tradicionales, cambió cómo interactuamos con el controlador, porque ahora tenemos tecnología Bluetooth para conectarnos desde el teléfono y no tener que estar a través de la pantalla adivinando, recordando los parámetros, sino que los podemos ver en tiempo real, en texto, desde nuestro teléfono. Desde la aplicación vamos a poder ver todo, actuar sobre las entradas, sobre las salidas, apagar, prender. Realmente es una aplicación que se ha desarrollado muy bien, funciona en tiempo real, es excelente. Y funciona tanto para iOS como Android. Y de las últimas novedades también es que salió un módulo que se llama EKE1P, que se conecta a una salida analógica que está acá, y se conecta a un módulo que se agrega a la derecha, y lo que hace ese módulo es convertir digamos, la modulación que hubiera salido para la válvula KBP, a través de ese módulo la podemos enviar a una válvula con motor paso a paso. Entonces, con este control podemos trabajar con las dos válvulas, no solamente con las AKBP, que son de tecnología modulante, sino con las Colibri, las CTS, TC6, 8 y 5 de nuestro portfolio. Bueno, acá para entrar un poco más en detalle, acá está todo el portfolio que les había nombrado, desde el más pequeño, que es el compact, al más grande, que es el multicoil. Y una diferencia que tiene el compact, que con su relé, me permite trabajar tanto con válvulas electrónicas como con válvula termostática. Tengo las dos opciones. Eso lo diferencia de todos los otros controladores. Todos los otros controladores solamente pueden trabajar con válvulas electrónicas. Ahora el single coil, con o sin pantalla, puede trabajar con el módulo adicional con las dos válvulas, con las ETS, que son motor paso a paso, o con el portfolio tradicional, que son las AKB.
El multicoil solamente trabaja con válvulas AKB, porque no tiene 3 salidas analógicas. Entonces, solamente con válvulas AKB. Ahora, el pequeño, el compacto, se hace interesante tal vez cuando tenemos clientes que no pueden hacer la inversión inicial tan grande, entonces, pero quieren actualizar la electrónica, o mismo yo puedo ofrecerlo como adicional, un controlador base, y si el cliente lo desea, puede agregar el kit de válvula electrónica, ¿no? Entonces yo puedo iniciar el sistema con válvula termostática y cuando se habilita el otro porcentaje de proyecto, solamente ya cambiar la válvula, agregar el transmisor y ya transformar el evaporador a un sistema de válvula de expansión electrónica, lo cual es bastante interesante. Bueno, algunas diferencias que tiene con los otros controles es lo que les decía. El relé que va a trabajar para válvula electrónica, a diferencia de los demás, es diferente. Es un relé que no tiene una protección por sobrecargas. Hay que tener cuidado de protegernos eléctricamente. En cambio, los otros, el relé ya viene con una protección, lo cual lo hace un controlador sumamente robusto, sumamente robusto. Las únicas fallas que pudimos llegar a ver básicamente cuando lo bañan al controlador en agua, incluso si ha seguido trabajando, pero bueno, eso es una diferencia. Pero bueno, el Compact es un controlador de entrada de gama, lo cual lo hace muy interesante para este tipo de proyectos donde tenemos el costo como principal variable para, digamos, iniciar o no el proyecto. Y otra diferencia es que, como están viendo, el compact, el single coil y el multicoil son ciegos. Básicamente no tienen display. Salvo el single coil UI que viene con un display incorporado. En todos los demás yo puedo agregar displays. En el single coil y el multicoil puedo agregar hasta 2 displays remotos. Y en el compact puedo agregar solamente uno. ¿Mm? Otra novedad es que todo este programa mantiene la conexión Modbus nativa dentro de la placa, no tengo que agregar ningún módulo. Solamente el programa grande tiene como opcional agregar un modulito para tener comunicación LON, pero bueno, LON ya no se está utilizando, así que con Modbus estamos súper bien. Modbus es un protocolo ya maduro, desarrollado, que todos los ingenieros que se dedican a lo que es comunicación lo conocen, es sencillo de trabajar, tenemos múltiples herramientas. Y obviamente Danfoss también ofrece todas las variables para que en el caso de que se utilice un SCADA o cualquier sistema externo a Danfoss se puedan comunicar. Y obviamente también ofrecemos nuestro PLC, nuestro AKS 1880A, que ya viene preparado para levantar todos estos controles y ofrecerle al cliente la posibilidad de verlo remotamente, acceder por internet, recibir correos, modificar parámetros y demás. Pero bueno, ya en detalle podemos ver que el controlador, el compacto, si bien yo digo compacto, no es tan compacto. Digamos, tiene 4 salidas de relé, donde tenemos obviamente la que podemos dedicar a la válvula electrónica o a la termostática, salida para compresor, salida para forzador y salida para descongelamiento. Y en la parte de entrada tenemos una entrada única para transmisor de presión. Acá generalmente trabajamos con los transmisores de presión AKS32R, lo que más usamos, el de menos 112 para baja, el de menos 1.34 para alta. Y después tenemos todo el pan de sensores, ¿no? Sensor de succión para hacer la lectura de sobrecalentamiento en conjunto con el transmisor, S3 y S4 que son entrada y salida al evaporador, y S5 que es el que usamos como fin de deshielo. Después tengo una entrada digital y después voy a tener la salida PWM. ¿Mm? Después tengo, y acá hay una novedad también, que para el que conectó estos controladores lo agradece, como yo, la bornera de comunicación ya no es una bornera chiquita, que hay que usar esos destornilladores finitos, sino que es una bornera un poquito más grande, bueno, un poquito no, bastante más grande, casi como la de salida de relé, lo cual lo hace mucho más cómodo cuando tenemos que instalar los lazos de comunicación, que no siempre es fácil, porque hay veces que se deja para último momento y
Una cosa es instalarlo en una cámara y otra cosa es en una exhibidora donde los espacios son más reducidos. Entonces se agradece mucho tener una bornera más grande, incluso hacia la calidad, porque muchas veces las borneras pequeñas, o sea, el cable de comunicación es blando, pero a veces la parte externa del cable es duro para protegerlo y muchas veces queda con lo justo, hace fuerza, queda tensado y puede llegar a cortar el cable o incluso sacar la bornera. Entonces tener una bornera más grande donde podemos tener mayor ajuste nos va a ayudar a futuro y nos puede evitar muchos dolores de cabeza. También, incluso para hacer compacto, tiene una salida digital, analógica, perdón, que me permite trabajar con válvulas más grandes, lo cual realmente de compacto no tiene mucho. Tiene abajo para conectar el display, ya no es una bornera con 4 cables, es un cable telefónico que se coloca acá, es una ficha RJ12 si no me equivoco, súper sencillo. El cable se vende, lo vendemos en 3 y en 6 metros, que es más que suficiente para cualquier instalación en refrigeración comercial. En el caso de que necesiten mayor proyección, el largo máximo es de hasta 100 metros, lo cual es un montón. Así que para las aplicaciones que hacemos nosotros, creo que estamos más que sobrados. Y bueno, después vamos a hablar de los displays, pero hay 3 modulaciones diferentes con la novedad del display Bluetooth. Y otra novedad que se incorporó, que es sumamente interesante, los que han trabajado con el control anterior recuerdan que había que decirle al controlador qué configuración eléctrica iba a tener. ¿Por qué? Porque era un controlador que se podía trabajar tanto para sistemas con gas caliente, con doble evaporador, para un montón de configuraciones eléctricas. Con eso quiero decir las funciones que se le daba a cada uno de los relés. Entonces, para no tener un controlador para cada una de esas funciones, se hizo un controlador que tenga muchas opciones de configuración eléctrica, que son aplicaciones, como lo denominamos. Entonces uno elegía la aplicación que iba con su necesidad. Pero bueno, la novedad acá es que tenemos, obviamente se mantiene el uso de aplicaciones, pero se agregaron las aplicaciones flexibles. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo armar mi aplicación. Yo ya no debería depender de lo que pensó un ingeniero de Danfoss, sino que yo voy a tener todas las funciones que puede manejar el controlador y yo puedo ir armando cada una de las salidas, decirle qué aplicación va a tener, lo cual lo hace sumamente poderoso al controlador. En este caso, que es el controlador compacto, las aplicaciones están divididas en dos. En las aplicaciones para válvula termostática y para válvula electrónica. Entonces tengo 4 aplicaciones predefinidas, 3 aplicaciones predefinidas, más una flexible que la puedo armar yo, y en válvula electrónica tengo 4 predefinidas, más una que puedo armar yo, que son flexibles. Y ahora, ¿qué opciones tengo? Bueno, tengo principal, ventilador velocidad normal y ventilador velocidad de eco. Esto no es para manejar, digamos, motores de forzadores con modulación analógica, básicamente. Es para darle 2 contactos que pongan el ventilador al 100% y el segundo contacto a una velocidad mínima. Esto se utiliza bastante, lo he visto. Es interesante tener un controlador que ya de fábrica nos dé esta opción, porque si no lo tenemos que programar en el PLC y se hace un poquito más complejo. Así que eso ya lo tenemos incorporado. Obviamente debe tener salida para deshielo, para los desempañantes, para alarma, luces, cortina de noche. Puedo manejar hasta 2 compresores, calefactor de bandeja. Entonces, realmente tengo muchas opciones y yo puedo ir armando mi aplicación. Ya no voy a depender de las predefinidas. Si bien las predefinidas son las habituales, siempre hay un caso en el cual un cliente pide algo raro, sale un proyecto diferente, que es interesante, son interesantes. Es bueno poder contar con un software que me permita ir configurando o adaptando el hardware a mi necesidad. En entradas digitales, bueno, tengo múltiples opciones, están las tradicionales, las alarmas, la alarma por puerta, puedo hacer un inicio coordinado de deshielo. Generalmente cuando trabajamos con estas válvulas, bueno, se apuesta a poner un controlador central que coordine todo. Muchas veces no es esa, no se da esa opción, entonces
También tenemos necesidades de coordinar, por ejemplo, si tenemos 2 o 3 evaporadores en una cámara, yo quiero que descongelen juntos. ¿Cómo puedo hacer si no tengo un controlador central que lo haga? Bueno, puedo hacer un lazo entre las entradas digitales, y voy a definir un controlador como el maestro. Cuando inicie el deshielo, él le va a enviar un pulso por el lazo de comunicación y van a iniciar los 3 descongelamientos. Por ejemplo, cuando terminen de descongelar, se van a avisar y van a esperar un tiempo hasta que terminen todos. Si se pasa X tiempo, que está determinado en un parámetro, van a volver al frío. Entonces yo puedo, sin tener un controlador central, los deshielos coordinados. Bueno, después obviamente tengo un montón de opciones. Puedo tener alarma de fuga para que se cierre la válvula, bueno, de apagado obviamente, de cierre forzado ante una emergencia, o frío forzado, cuando, no sé, se carga la cámara con mucho producto caliente y bueno, ponemos refrigeración forzada. ¿Mm? Esas son las opciones que tenemos en lo que denominamos un controlador compacto, que ya estamos viendo que tal vez la palabra compacto no es lo que más lo describe, pero bueno, es compacto comparado a lo que veníamos, que era un controlador mucho más potente. Ahora sí, ya estamos hablando del formato grande, que aumenta incluso las capacidades que ya veníamos. Acá sí tenemos un relé dedicado a válvula electrónica con la protección de sobrecargas, y después tenemos 5 salidas de relé, que no son todos iguales, algunos son inversores, otros son llave. Entonces también con eso yo puedo ir jugando y moviendo las cosas, si es que yo quiero que el defrost utilizar el normal cerrado para otra cosa o para compresor, eso yo lo puedo ir viendo, lo puedo trabajar. Se agrega una entrada digital más acá para tener más funciones y un sensor de temperatura más, que es el S6, que muchas veces se puede utilizar para producto. También tengo, obviamente, la opción Modbus incorporada, pero si levanto esta tapita, se puede poner un módulo que me lo transforma en protocolo LON. Así que tengo esa opción, no es muy utilizado, pero para muchos retrofit de sistemas viejos puede ser necesario. Tengo una tercera entrada digital en 220 y después tengo las salidas que tengo, lo que les decía, un conjunto de inversores y de llaves. Pero acá hay una diferencia también, aparte de todas las capacidades extras que trae, es obviamente que tengo las 2 conexiones para los 2 displays remotos, que mantiene obviamente la conexión RJ12, a diferencia del portfolio anterior que era por bornera con 4 o 5 cables. Ahora es solamente con cable tipo telefónico, nos conectamos y nos olvidamos de tener que hacer algo más. Realmente facilita mucho a la hora de la conexión. Bueno, también tengo la opción obviamente de hacer la parte flexible de funciones, pero en este modelo preciso, se agregó una función nueva que lo voy a mostrar en el siguiente slide. Perdón, me pasé. En el siguiente slide, que es una novedad, que es acá, la entrada para sensor de humedad. Yo puedo poner un sensor, un humidistato en la cámara, conectarlo a mi controlador y en función de eso tener deshumidistato o humidistato. Tiene las bandas para los dos lados y puedo designar uno o 2 relés básicamente para tener un control de humedad preciso en la cámara. Eso es algo que muchas veces nos pedían. Acá en Argentina se pedía mucho para la conservación de fiambres y demás, que te piden con humedad controlada, o muchas veces también te piden clientes que tienen cámaras de pruebas, que quieren probar sus propios productos con un cierto nivel de humedad controlada. Entonces este controlador te ayuda a eso. También puede ser para verduras, para frutas, flores específicas que necesiten un control preciso de humedad. Tenemos, bueno, ya la opción de conectar un humidistato al controlador y tener todas las lógicas de comando para controlar la humedad, que es una novedad que se venía pidiendo mucho, por suerte ya la tenemos. Otra diferencia es que en la aplicación 5, en este control que es el más grande,
tenemos la opción de utilizar gas caliente. Para eso tenemos la válvula de succión, de drenaje y de inyección de gas caliente, como se venía haciendo en el controlador anterior, o sea, se puede reemplazar uno por uno sin ningún problema, eso no va a ser nunca un problema. Tenemos nuevamente salida PWM y salida analógica para otro tipo de válvulas, o sea, podemos aprovechar todo el hardware para controlar el evaporador. Y cuando nos pasa generalmente que nos piden evaporadores muy grandes o por pliego piden válvulas motorizadas, generalmente las válvulas motorizadas vienen con un controlador que lo único que hace el controlador es manejar la válvula. Se dedica solamente a eso, no tiene función de forzadores, de deshielo, no tiene nada de eso. Entonces, podemos agregarle a todas esas funciones este módulo económico que me permite trabajar con este tipo de válvulas. Acá, al menos en Argentina, hay ciertos rubros, por ejemplo, que por pliego nos están pidiendo válvulas motorizadas. Aunque se pudiera aplicar válvula tradicional, piden válvulas motorizadas. Pasa mucho en laboratorios que piden esta tecnología de válvulas. Entonces, lo que hacíamos anteriormente es poner un controlador básico de temperatura, más un controlador grande de válvula paso a paso, para tener, digamos, toda la parte del evaporador más el control de la válvula. Hoy lo que podemos hacer es poner este control más este modulito y ya manejamos todo del mismo controlador. No tenemos doble display, doble nada. Trabajamos todo desde acá. Bueno, las aplicaciones, como les decía, tienen un porqué, ¿no? De la aplicación 1 a la 4 tratan de cubrir todo lo que son exhibidoras, pozos, todo tipo de maquinaria que trabajamos habitualmente en refrigeración comercial. Fíjense que hay un feeling muy grande con lo que es el mecanismo, con este control que es para el cual nació básicamente, pero se puede aplicar en un sinfín de aplicaciones. Creo que la opción de tener este configurador flexible para armar la aplicación nos va a dar más oportunidad para nuevas aplicaciones que capaz no tienen nada que ver con un supermercado. Una diferencia es que la aplicación de gas caliente, si no me equivoco, en el control anterior era la aplicación 6, acá es la 5, tocó así que hay que no trabajar de memoria, sino leer el manual para revisar bien y poner la aplicación. El funcionamiento es exactamente el mismo, lo probamos, no hay ningún problema, se puede hacer el cambio uno por uno. Una pregunta que también hacen es, si yo tengo todo el lazo de comunicación con los 550, ¿puedo agregar este tipo de controlador? Por supuesto que sí, no hay ningún problema. Sí hay que tener en cuenta que si tienen un controlador central de monitoreo muy viejo, hay que pedir una versión específica del control nuevo, no es el normal. Hay una versión específica de retrofit para agregar a los sistemas de monitoreo antiguos. Estamos medio justos de tiempo. Esto lo voy a pasar. Bueno, acá tenemos el programa de displays. Como les decía, siempre tenemos las dos opciones, ¿no? De tener un display de información, donde lo podemos poner en la cenefa de la máquina, solamente para visualización y sin botones para que nadie toque. Podemos tener un display que es nuevo, básicamente, que ya no tiene los 3 botones, de los cuales 2 tenían doble función. Acá tenemos 4 botones propiamente dichos y todos con doble función. Y este es el display de configuración. La novedad es este display que está acá abajo, que tiene un botón para activar la función Bluetooth. O sea, el controlador per se no trae Bluetooth, el Bluetooth está en el display. Y a través de este display es que nos conectamos al controlador. Acá, como les decía, este es el cable que hay en 2 modulaciones, 3 y 6 metros, y uno o 2 conectores, dependiendo del controlador que tengan, con conector RJ12, que es ficha telefónica, es algo que se consigue. O sea, pueden comprar el cable desde nosotros o lo pueden armar ustedes, no es un cable complejo, ni está cruzado, ni nada. Como les decía, las pantallas se pueden conectar hasta 100 metros, lo cual es un montón. Y ese es el portfolio que tenemos. Obviamente la novedad es el display Bluetooth.
Ahora, ¿cómo funcionan los displays? Bueno, para empezar, no lo mencioné, pero hay una gran novedad. Cambiaron los LED, ya no son más los LED rojos viejos que se venía trabajando en todos los controladores. Se hizo un desarrollo especial acá y son LED blancos. O sea, el control es negro, el display, la base es negra y todo lo que es de dígitos y demás es blanco, salvo la iconografía de alarmas y de frío, que es verde, lo cual lo hace realmente muy vistoso, o sea, y resalta en las máquinas y armoniza más con las máquinas nuevas que estamos teniendo, ¿no? Y una vez que conectemos el display, el mismo va a cargar la aplicación para tenerla guardada y trabajar de mejor. Una vez que carga, ya nos va a mostrar toda la información necesaria. No, no hay que hacer nada para conectar el display, no hay que programar dirección ni nada. Se conectan los dos cables, carga y ya está listo para funcionar. En cuanto a los botones, como les decía, ya no tengo los 3 botones tradicionales, sino que tengo 4, doble función. Entonces tengo la primera función, es la que está remarcada en blanco, que es Enter, arriba, abajo y salir, atrás. Y en la función gris, que es la función secundaria, tengo apretando y manteniendo, ingreso a menú, apretando y manteniendo en este botón, por ejemplo, forzar un descongelamiento, apretando y forzando en este otro botón, voy a tener info de menú, que acá voy a poder ver el estado, el controlador, dependiendo de qué esté haciendo, tiene una codificación de estado que me permite a mí saber qué está haciendo. Si está esperando, no sé, tiempo mínimo de compresor, si está descongelando, si está funcionando bien, no sé, si hay un problema de alto sobrecalentamiento, hay una codificación que yo puedo ir viendo. O si no, también el menú de alarmas, lo voy a poder ver acá. Entonces acá directamente aprieto y mantengo y voy a tener todas las alarmas tradicionales, que esos se mantienen, A13, todos los errores de sensor que empiezan con la E2, que es el sensor del transmisor de presión, que es el error más común que se presenta, que alguien le roba el cable. Entonces todo eso lo voy a tener mucho más sencillo. Y también voy a tener, digamos, ya con iconografía más agradable a la vista, los estados. Voy a poder ver si el ventilador está funcionando, si estoy descongelando, si está funcionando, si está en modo eco. Obviamente viene para grados en las dos escalas, ¿no? Fahrenheit y grados centígrados. Y en el caso de que haya alarma, voy a tener acá un icono en rojo que resalta, que me va a avisar que algo pasó. Bueno, una novedad también importante para los que hemos estado programando estos controles, no sé si recuerdan, nosotros en Danfoss tenemos todo lo que es la parametrización por código alfanumérico, una letra y dos dígitos que nos dicen el número del parámetro. Por ejemplo, R01 es el diferencial, ¿no? Entonces uno entraba a los parámetros y R era lo primero que aparece. Entonces entrabas a R1, modificabas y listo. Ahora, si vos tenías que modificar, por ejemplo, los parámetros O, que son los de para modificar transmisores o modificar el display, teníamos que ir de la R a la A, de la A a la D, pasando por todos y cada uno de los parámetros. Entonces, eso se modificó. Ahora pasamos por los menús principales, por la R, de la R a la D, de la D a la A y de la A a la O. Entonces, ya no pasábamos por todos los 60 parámetros. Está, digamos, ordenado de tal manera que se hace mucho más sencillo ingresar a los parámetros. ¿Mm? Eso se agradece bastante porque antes a Maduro nos ha pasado de estar con el dedito apretado para buscar el parámetro. Ya eso, por suerte, se ha mejorado y obviamente se ha sobrepasado con el uso de Bluetooth, ¿no? Lo que les decía de las alarmas, por ejemplo, apretando este botón y manteniendo voy a ingresar al menú de alarmas, con la flecha para arriba y para abajo, obviamente voy a poder navegar entre las alarmas, que ojalá no sean muchas, pero bueno, es normal en la puesta en marcha tener alarmas, un sensor cruzado, es común que el transmisor de presión que tiene 3 cables, alguien lo haya equivocado, no pasa nada. Así que está bueno ya acceder rápidamente para saber qué es lo que hay que hacer. Se agregó esta función que es súper interesante, que después de los 15 minutos el teclado se bloquea
si no hay actividad, ¿no? Entonces ya me evita eso de que vaya alguien y manipule a alguien ajeno, ¿no? Tampoco en este nivel no es tampoco tan difícil. Esto no es un bloqueo con password, esto es un bloqueo automático que tiene. Entonces después para desbloquearlo, lo que tengo que hacer es mantener apretados el botón con la flecha hacia arriba y la flecha hacia abajo, los dos juntos al mismo tiempo durante 3 segundos. ¿Mm? Es una protección interesante para que los curiosos no estén tocando y puedan llegar a ocasionar algún problema. Bueno, Bluetooth. ¿Cómo es la conexión? ¿Cómo se hace? Bueno, obviamente el display por fuera es normal, es el mismo display que están viendo, nada más que en la botonera solamente tiene un botón acá en la parte superior, que obviamente lo van a identificar rápidamente por el símbolo de Bluetooth. Apretando y manteniendo este botón por 3 segundos, el display cambia y va a aparecer esta pantalla y acá me va a dar un número, que es la dirección del controlador. En ese momento yo voy a sacar mi teléfono, previamente yo ya bajé mi aplicación que es AKCC 55 Connect, que está obviamente gratis en el store. Una vez que lo conecte, lo voy a encender, le voy a decir conectate por Bluetooth y me va a aparecer un listado de controles que están viendo acá. Voy a buscar el que coincide con la dirección que tengo acá, le voy a dar connect. Si tiene power me lo va a pedir, si no tiene power no me lo va a pedir. Y automáticamente ya estoy conectado con el controlador. Bueno, quiero mostrarles cómo se ve la pantalla. Acá está. Una vez que yo me conecté con el controlador, lo que voy a tener son estas pantallas. Principalmente voy a poder ver obviamente la temperatura actual, el objetivo, o la temperatura en la cual va a iniciar y en la cual va a apagar, el estado, me va a decir qué es lo que está haciendo en texto, no en código. Después de tener este gráfico que está buenísimo porque tengo, para empezar, el grado de apertura de válvula, temperatura de entrada y temperatura de salida de temperatura. Al final voy a tener temperatura de succión, presión y sobrecalentamiento, o sea, no tengo que ir con el manómetro ni con nada, ni estar con el dedo ingresando un parámetro, directamente lo veo desde el teléfono. Voy a tener temperatura de fin de deshielo y temperatura de termostato. Y sumamente importante, voy a poder ver gráficos. ¿M? Y los gráficos los puedo ver en las últimas 24 horas, o sea, no sin necesidad de un sistema de monitoreo, voy a poder ver las últimas 24 horas de trabajo que quedan almacenados en el controlador. Entonces ahí voy a poder ver las alarmas que se han generado, las curvas de temperatura, grado de apertura, la presión. Todo eso lo voy a poder ver desde el teléfono. ¿Mm? Y una novedad que es muy bueno, que lo hubiéramos agradecido hace mucho tiempo cuando hacemos puestas en marcha, o a menos me había tocado a mí, es que yo puedo hacer mi configuración conectado al controlador y puedo guardarla en mi teléfono. Entonces, yo programo un solo controlador, guardo mi base de datos, me desconecto, voy al otro controlador y ella no empieza a hacer la programación o la parametrización en todos los parámetros, sino que solamente le digo, carga esta base de datos y automáticamente te lo configura. Y así puedo ir repitiéndolo en todos los controles que tenga. Incluso si yo ya lo hice, me fui de obra y fue un colega a trabajar, a reemplazarme y está teniendo algún problema, yo esa base de datos se la puedo compartir por WhatsApp, desde la aplicación mismo te da la opción compartir, te aparece WhatsApp, se lo envías y él va a seguir trabajando con tu misma base de datos. Es realmente genial, nos ayuda mucho a la hora de la puesta en marcha, a mantener una buena calidad en la parametrización y no enredarnos, porque al hacerlo con una hoja y con los dedos, siempre no, los primeros salen bien y ya al final los dedos nos dicen no quiero más y ahí empezamos a tener problemas en la parametrización. Así que esta es una de las grandes novedades que tiene el controlador. No quería dejar de contárselas. También obviamente la navegación por los parámetros, obviamente acá no van a ver R01, acá van a ver realmente en texto qué es cada cosa, lo cual lo hace mucho más sencillo para interpretar y trabajar con el controlador. Y también tiene la función de poner el modo manual y empezar a trabajar con las salidas. Si estoy haciendo la configuración eléctrica y tengo dudas
si la resistencia, si el relé de descongelamiento está funcionando o quiero probar la resistencia, puedo ir directamente al controlador, decirle forzame la salida de resistencia de descongelamiento y automáticamente funciona. Y créame que lo hace automáticamente en tiempo real, no tienen que esperar nada, no es realmente muy rápido la manera en lo que lo hace. Así que, bueno, ya estamos llegando al final, creo que cumplimos el horario, no quiero pasarme mucho más, tampoco quedaba mucho más. No sé si es que hay alguna consulta. Obviamente tienen mi contacto, como les comunicó Arely, para consultar, pedir la presentación o pedir más información sobre los controles, las válvulas. Generalmente lo que se pide más es el tema de los controles, siempre hay consultas, así que bienvenido en el caso de que lo hagan. Estamos siempre deseosos de darles el soporte necesario para que puedan desarrollar sus actividades. No sé, Eli, si querés dar algún comunicado, una despedida. Yo preguntas no he visto. Sí, muchas gracias, Emiliano. Pues por aquí veo que no hay dudas, todo quedó por ahí claro. Entonces, si te parece bien, pasamos a los avisos finales. Pues bueno, muchísimas gracias aquí al ingeniero Emiliano ahí por su presentación. Esperamos que este seminario haya sido de gran valor para todos ustedes. Y antes de despedirnos, queremos invitarlos a escuchar nuestro podcast en su plataforma favorita, donde podrán conocer sobre los principios básicos de la refrigeración junto con nuestros técnicos Daniel Dan y el Vikingo Foss. Actualmente ahí ya estamos en el episodio número 17 y de igual manera les compartimos por aquí el código QR para que puedan escuchar también este episodio y los episodios anteriores. Les compartimos también por aquí el código QR de nuestra revista Solutions para que puedan, pues por ahí también, encontrar novedades, casos de éxito, información de interés de nuestros productos también que les compartimos aquí en nuestra edición número 9. Ustedes pueden ahí encontrar en el código QR también esta edición, así como las anteriores, para que puedan darle un vistazo. Y pues bueno, también los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Danfoss México, donde podrán encontrar eh, cursos, nuestros lanzamientos también más recientes. Tenemos ahí también capsulitas de nuestros productos. Tenemos también un especial ahí de especialistas en acción, así como también las grabaciones de todos los webinars que impartimos por aquí cada semana también se van subiendo ahí a nuestro canal de YouTube. Si tienen por ahí alguno que se perdieron y que quisieran verlo, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Les comentaba también al principio de la sesión que en la lista de recursos tenemos nuestro link directo a la Danfoss Product Store, donde pueden ver pues el catálogo completo, entre otras cosas que pueden revisar ahí directamente, entonces para que ahí puedan acceder. También les comparto por aquí el correo de servicio al cliente de cada región, por si tienen alguna duda técnica de facturación, de soporte, ustedes no duden en contactarse. Aquí lo pueden encontrar, es el correo de servicio de atención al cliente de México, de Colombia, de Chile y de Argentina. Y pues igual ya por último les recuerdo ahí la importancia de que nos apoyen con la encuesta de satisfacción. Ahorita ya está visible ahí en su pantalla y pues es muy importante para nosotros su opinión y retroalimentación. Les recuerdo que son 3 preguntitas muy rápidas y se los agradeceremos bastante. Y pues bueno, ahora sí ya llegó la hora de despedirnos. De nuevo, muchísimas gracias por asistir. Esperamos seguir conectando ahí con ustedes en los próximos webinars que tenemos para ustedes y pues que tengan muy bonito día. Muchísimas gracias.